Cinéfilos, cuando se echa la maldad todo el tiempo. Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero hablarles de la ganadora del Festival de Sitges, Cuando se echa la maldad. Película argentina dirigida por Demian Runda, y debido al hype tan alto e interés de esta cinta, uno se pregunta, ¿qué tan buena puede llegar a ser? Para conocer mi opinión de qué me pareció, los invito a que me acompañen. Soy Carlos Morales, así que sin más, comencemos. Bueno, la sinopsis de esta película nos dice que un hombre es encarnado por un demonio en la ruralidad de un pueblo. Dos hermanos se encuentran a este hombre a punto de dar a luz al mal, advirtiendo a los vecinos del pueblo, por lo cual se ven obligados de tomar la decisión de deshacerse de este hombre, dando pie a una gran violencia. Sin tener a dónde huir, deberán lidiar solos con el terror y el horror que se les avecina. Cinéfilos, si bien es cierto que esta película no es novedosa en el género, su director sabe ensamblar muy bien todos los elementos para presentar una película bien realizada. Cuando se echa la maldad es una película interesante, aunque el terror que maneja no es para todo tipo de público. Sin embargo, también es cierto que esta cumple con entretener y además es visualmente muy potente, siendo lo mejor que tiene la película, y es que en esta cinta su director no se guarda nada en cuanto a la construcción de las escenas crudas y viscerales, ya que como espectador uno siempre espera que este tipo de películas contengan escenas de contenido gráfico. Sin embargo, esta lo hace de forma visualmente explícita, algo que es de admirar y más por ser una película con sello latino. Otro punto que destaca de esta producción es la parte técnica, ya que tiene un nivel muy bueno de calidad. Además, dentro del desarrollo de la película, su director plantea un universo ambientado en una locación principalmente rural, donde se exponen varias reglas y misterios. Sin embargo, a nivel narrativo no es una película que otorgue todas las respuestas a las incógnitas que se van presentando, por lo cual todo dependerá del punto de vista que tenga cada espectador. Y este hecho se debe principalmente a lo inconsistente que resultan algunas de las decisiones que toman los personajes, por lo que provoca que en los mismos planteamientos que tiene la película se generen bastantes incógnitas, y esto es porque no se justifica la forma en que reaccionan y más por el hecho de cómo se desenvuelven algunas situaciones, provocando que el espectador se confunda y sienta que no hay lógica dentro del mismo universo ya planteado, haciendo que por momentos se pierda el interés en la misma. Y aunque la película cuenta con un buen arranque, se va desinflando un poco. Por otra parte, Cuando se echa la maldad tiene una historia sencilla, con una dosis y un punto de vista de posesiones, infectados y misticismo, compaginando todas esas características de una buena manera, y cumpliendo así con todo lo que propone. Por otro lado, también es cierto que algunos de los personajes se sienten bastante desaprovechados, dejando la sensación de que pudieron haber dado más, debido a la misma misticidad que maneja la propia película, pudiendo desarrollarse de una manera mucho mejor. Eso sí, de igual forma, invito a cada uno a que le den la oportunidad y puedan verla, para que así saquen sus propias conclusiones y opiniones respecto a esta película. Cuando se echa la maldad es una película que para mí resultó ser bastante interesante, entretenida y de buena calidad, por lo que en líneas generales me gustó, y aunque la película no es perfecta ni redonda, sí vale mucho la pena verla. Ahora les recuerdo que si te gustó este video puedes suscribirte, activar las notificaciones, compartir, darle me gusta y comentar. Si ya has visto esta película, ¿qué te pareció? Así que gracias por acompañarme y hasta la próxima. Chao.